Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Poco afónico por acá. Un poco afónico, pero gracias a Dios, todo bien. Gloria al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, amados hermanos, amados amigos. En esta ocasión, que el Señor les siga bendiciendo. Les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Gloria a Dios. Vamos a estar por acá compartiendo nuevamente palabra del Señor. Una pequeña reflexión en donde el Señor nos hablará el día de hoy para que nosotros podamos seguir siempre en este camino maravilloso que es el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando un momentito acerca de cuando los hombres de Dios, o mejor dicho, ¿en qué momento? ¿En qué momento cree usted que los hombres de Dios fallan? ¿Cuántos casos hemos escuchado? Es más, incluso hasta en cuántas veces quizás nos hayamos visto involucrados en algo y entonces le hemos fallado a Dios en lo que es la trayectoria de este caminar cristiano, o en otros casos en lo que es la trayectoria de el ministerio, el llamado que Dios ha colocado en nosotros, y le fallamos a Dios en nuestro ministerio. Gloria al Señor. Vamos a ir ya así rapidito. Vamos a estar ahí en el libro de Números, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Vamos a encontrar una maravillosa eh, palabra del Señor allí en ese capítulo 20 del libro de Números. La palabra del Señor dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Eso es clave. Y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Wow. Y ahí murió María, y allí fue sepultada. Verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gracias, Señor. Tu misericordia es grande, tú sigues siendo fiel.
ponemos en tus manos este momento, en este lugar, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú siempre hablando a nuestra vida. Gracias, papá, por un día más. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El capítulo 20 de Números nos relata de verdad una historia bastante conmovedora, porque nosotros ahí podemos ver en realidad algo que no debió haber sucedido si el personaje de quien se habla allí hubiera hecho las cosas un poco mejor, si se hubiera cuidado de no cometer los errores que cometió. Cada uno de nosotros debemos siempre estar pendientes. A mí me gusta siempre decir el principio de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Por lo tanto, si cosechamos bien, si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Y si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra del Señor encontramos a un hombre llamado Moisés. Moisés, podríamos decir que es un tremendo varón de Dios. Bueno, en la palabra del Señor, entonces podríamos decir que era, ¿verdad? Que existió en aquellos tiempos y Dios trabajó por medio de él de una manera sobrenatural, una manera espectacular. Dios usó a Moisés y fue un hombre de grandes hazañas. Obviamente, reitero, porque Dios lo estaba usando, ¿verdad? Eh, podríamos decir, podríamos incluso decir que es uno de los hombres más grandes, uno de los personajes más grandes que la Biblia nos ha regalado ahí para que nosotros podamos tomarlo como ejemplo de todas las cosas que Dios hizo con este hombre. Fue, la verdad, espiritualmente usado por nuestro Dios. Dios es lindo. Si nosotros nos dejamos usar por Él, Él siempre estará dispuesto para cumplir su propósito en nosotros. Eh, Moisés, por ejemplo, fue usado para lo que fue la formación del pueblo de Israel, glorioso pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel. Gloria al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Le bendecimos desde este lugar. Eh, Estamos hablando de Moisés y este personaje eh, tuvo el enorme privilegio, escuche bien esto, tuvo el enorme privilegio, gozó de esa satisfacción de hablar cara a cara con Dios. Privilegio que no lo tenemos nosotros en el sentido de cómo Moisés se presentó ante Jehová para hablar frente a frente con él, ¿verdad? Nosotros, claro, entramos hoy en esta dispensación, en el nuevo pacto, entramos directo al trono de la gracia por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, también tenemos ese enorme privilegio nosotros. Pero Moisés dice la palabra que habló cara a cara con Dios. Pasó mucho tiempo en la presencia de Dios. Eso es algo muy, pero muy importante para que nosotros lo veamos, porque nosotros si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Y sobre todo, fíjese de que la palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si a nosotros no nos gusta pasar sumergidos en la presencia de Dios, eso indica de que a nosotros no nos gusta vivir gozándonos cada día, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Por lo tanto, deberíamos anhelar y estar allí. No solo anhelar, sino dar el paso de entrar y sumergirnos en la presencia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Perdón, perdón por mi garganta fónica en este momento. Le damos toda la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él
ha hecho, hace y seguirá haciendo. Dios sigue siendo fiel. Eh, Déjeme decirle que Cristo viene pronto. No quiero dejar pasar este espacio para decirle que Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas y nosotros tenemos que estar siempre listos, ¿verdad? El Señor usó a este enorme hombre, el Señor usó a Moisés para hacer grandes señales, para hacer grandes prodigios, para hacer grandes milagros. Y los encontramos ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Encontramos ahí cómo Dios lo usó. A mí me gusta ese enorme milagro de cuando cruzan el Mar Rojo en seco. Eso es tremendo. No lo hemos visto físicamente nosotros, pero ha de haber sido un escenario bastante espectacular ver cuando las aguas se parten y luego el pueblo entra, pasa el mar y luego entran los enemigos y el mar vuelve a su normalidad. Eso ha de haber sido espectacular. Para eso Dios utilizó a Moisés. Mire qué tremendo privilegio Dios le dio a este hombre. ¿Sabe qué? También el Señor le usa a usted en este momento, en estos tiempos. Es más, en estos últimos tiempos, Dios le puede usar a usted para que usted abra todo mar rojo que se esté oponiendo a su vida. Dios quiere que usted se ponga enfrente del mar y entonces usted extienda la vara y usted lo abra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Otra privilegio, podríamos decir privilegio que tuvo Moisés fue el escritor de el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son atribuidos a que Moisés fue el escritor de ellos. Por lo tanto, imagínese todo ese talento. Recuerdo cuando se le llama a Moisés, cuando el Señor le hace el llamado, y Moisés comienza a poner un montón de pretextos, comienza a decir que él no es el indicado y etcétera, etcétera. Pero mire cómo suceden las cosas. Termina escribiendo 5 libros de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una de las cosas que me impresiona de este personaje Moisés es que según la palabra de Dios ha sido el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Eso me lleva a recordar lo que el Señor Jesucristo dice, que nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Moisés ya sabía eso, Moisés ya percibía eso, y él es el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Qué enorme característica tenía este hombre. Podríamos decir impecable, ¿verdad? Impecable, pero a última hora a Moisés le falla algo. A última hora, Moisés comete un error y le trae consecuencias garrafales. Le trae el resultado de no poder entrar a la tierra prometida. Bendito Dios en esta hora, bendito el Señor. ¿Era perfecto Moisés? No, era un ser humano. Un ser humano usado por Dios. Un ser humano usado por Dios. Pero él también tenía sus imperfecciones, porque no hay un ser humano que no cometa ni un tan solo errorcito. Todos en algún momento cometemos, aunque sea un detallito, pero nosotros siempre estamos allí fallando. Y la misericordia de Dios, que es tan, pero tan hermosa, la fidelidad de Dios que siempre está presente y está allí con los brazos abiertos para regalarnos el perdón cuando nosotros acudimos a Él en su misericordia. Él nos dice, hijo mío, sigue adelante. Como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera, yo no te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Bendito Dios. En el caso entonces de este enorme hombre,
este cacique, este líder espiritual, se da su fracaso en un momento determinante, duro. Creo que vamos a ver el verso 1. Vamos a revisar el verso 1 porque es triste lo que encontramos ahí. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y ahí murió María. Lo encontramos en el capítulo 1 en la segunda parte. María para, para Moisés era un personaje muy importantísimo en su vida. María era un baluarte para él, era una columna principal. Había sido, en toda su vida, había sido importantísimo el estar al lado de María o que María, que era su hermana, estuviera al lado de él. Era su hermana mayor y fue la que se encargó de cuidarlo desde bebé. Vea, desde, claro, recordemos que aquel episodio de cuando lo encuentran, ¿verdad? En la canastita y luego lo encuentra la egipcia. Y pues es María la que está allí interviniendo para el bienestar, para que Moisés pueda ser llevado incluso a la misma madre, para que la madre lo alimentara. Mire cómo Dios obra y mire qué importante era María para este enorme personaje que es Moisés. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, del que acabo de estar hablando anteriormente, también es María la que canta ese himno a la victoria, ese himno que en donde le estaban dando la gloria a Dios por esa gran hazaña, por ese enorme milagro que Dios había hecho con ellos. María siempre estuvo presente en la vida de Moisés. María lo acompañó por todo el desierto durante 40 años. Imagínese usted a su hermana o a su hermano posiblemente también, o qué sé yo, un ser querido que siempre esté de principio a fin a su lado, pues se vuelve alguien del cual usted no quiere dejarlo por un lado, no quiere que se desaparezca. Y acá cuando llegan a Cádiz, María muere. María muere y ahí comienza un momento crítico para este personaje Moisés, porque fue la muerte de María la que impactó enormemente en él. Cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, cuando usted y yo pasamos momentos tristes, cuando usted y yo pasamos momentos en donde a veces creemos que todo se nos ha derrumbado, en esos precisos momentos toda la confianza tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. En ese preciso momento nosotros tenemos que tener mucho cuidado y encomendarnos totalmente a Dios, porque el enemigo utiliza esos momentos para comenzar a minar la mente, el corazón, en la vida de cada persona. Entonces nosotros podríamos tender a fallar y no importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que nosotros tengamos en un ministerio, no importa el tiempo que nosotros tengamos de estar en Cristo, el enemigo va a utilizar cualquier momento en el que nosotros estemos flaqueando para poder él hacer sus fechorías en la vida de las personas. Satanás siempre está al acecho, Satanás siempre está atacando. Recuerde, Satanás está vencido, pero por eso él está siempre tirando dardos, por eso él está siempre poniendo trampas, por eso él siempre está mintiendo para poder lograr su cometido, que es llevarse a las personas a ese lugar donde no queremos ir, a ese lago de fuego que la palabra del Señor dice que será
el final, el destino final de todos aquellos que van en pos de las pisadas de Satanás. Nosotros tenemos que saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que tenemos que aceptarle como nuestro Salvador y seguir sus pisadas para poder estar con Él por toda la eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Al final de, al final de esa trayectoria desde Egipto hasta Cádiz, vamos al verso 14 del capítulo 20. Verso 14 del capítulo 20 dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Bendito Dios. El pueblo de Israel estaba al borde de la tierra prometida. Ya se habían cruzado, mire qué tremendo, ya se habían cruzado todo el desierto y estaban en la zona fronteriza ya para entrar allí a la tierra prometida. 40 años habían andado vagando en el desierto, 40 años sencillamente por su desobediencia, ¿verdad? No era porque ese fuera el propósito de Dios, sino porque el pueblo había desobedecido y entonces tuvieron que pagar 40 años por el desierto. Imagínense toda la intemperie del desierto, todas las cosas contrarias, el clima, el calor y todas esas cosas, ¿no? Entonces, 40 años soportando eso. ¿Por qué? Por la desobediencia, bendito Dios. Y durante todo ese tiempo, Moisés había guiado al pueblo y lo había hecho correctamente. Lo había hecho de una, claro, si hubiera fallado antes el Señor, antes le hubiera azotado, ¿verdad? Pero durante todo ese tiempo, Moisés había hecho un trabajo estupendo en lo que es la guía espiritual del pueblo de Dios, el pueblo que se estaba formando, y pasaron esos 40 años en el desierto con ese cacique tremendo que era Moisés. Bendito Dios. Hubieron pruebas muchísimas. Un pueblo rebelde que siempre estuvo al acecho, que siempre estuvo murmurando. De verdad ha de ser terrible, incluso hasta imaginarse estar en el lugar de Moisés. Me acuerdo como cuando Moisés dice: ojalá y todos fueran profetas, porque él anhelaba que el pueblo entendiera la verdad de Dios. Él anhelaba que el pueblo caminara conforme a la voluntad de Dios. Así que él se enfrentó a muchas pruebas, pero las vencía porque el poder de Dios estaba con él, porque Dios nunca lo desamparó. Una vez él dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Tremenda convicción. Sabía lo que quería, sabía en lo que estaba, sabía que sin Dios no iba a hacer nada posible. Si tu presencia no va conmigo, yo te pido, Señor, que no me muevas de acá. Le dijo una vez este enorme siervo del Señor. Gloria al Señor. Cuando él termina el viaje, cuando está en el borde, ya para entrar, él se descuida y fracasa. ¿A qué edad o en qué momento un hombre de Dios puede fracasar? Algunos creen que, yo ya eché raíces en el ministerio. Soy inamovible, el enemigo no puede. No. Si nosotros nos descuidamos, el enemigo puede hacer tantas fechorías con nosotros, y no importa si es al principio, a mediación o al final de la carrera. Nosotros siempre tenemos que estar alertas a todo lo que es la voluntad de Dios y meternos en esa voluntad de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
por más experimentados, por más tiempo que alguien pueda tener en un ministerio o por más tiempo que pueda tener caminando en Cristo Jesús, eso no significa que está exento de poder fracasar. De hecho, el apóstol Pablo aconseja de que nosotros levantemos a los débiles, que nosotros les ayudemos, porque no vaya a ser que un día nosotros también podamos tener la necesidad de que nos estén levantando porque hemos fracasado. Entonces, claro, en Cristo somos más que vencedores siempre y cuando nos mantengamos en Él. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros siempre y cuando nos mantengamos en Él. Por eso es importante recalcar lo que Moisés dice. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Nosotros tenemos siempre que estar sumergidos en esa maravillosa presencia de nuestro Señor, en ese río del Espíritu Santo. Nosotros no debemos salirnos de ahí. Bendito Dios. El peligro mayor no es cuando nosotros comenzamos. Cualquiera puede decir, no, es que como inicia ahorita, está nuevito en el ministerio, está nuevito en Cristo, entonces como no ha crecido, como no se ha fortalecido, pues entonces este es el momento correcto en donde el enemigo aprovecha para hacerlos tambalear. No, 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 no. El ejemplo que nos regala la palabra del Señor con Moisés nos está indicando que incluso hasta allá en la frontera, nosotros corremos el riesgo. Por lo tanto, nosotros debemos de principio a fin acorazarnos de Dios, de principio a fin colocarnos la armadura de Dios correctamente para que no lleguemos a ese triste fracaso, a ese triste momento como le sucedió a el enorme Moisés, enorme cacique, enorme líder que Dios había levantado, pero que a última hora, después de muchos años de ministerio, él tambaleó y ya no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés huye de Egipto cuando tiene 40 años. En el desierto hace 40 años, es cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Vea esto, 40 años en Egipto, desde que nace hasta que se da el episodio de que le quita la vida a un egipcio y él tiene que huir. 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas del suegro. Y luego él hace otros 40 años en el desierto guiando al pueblo de Israel, pastoreando al pueblo de Dios. Gloria a Dios, qué maravilloso, qué lindo es eso. Mire Dios cómo es de perfecto, mire Dios cómo tiene sus planes, mire Dios cómo ya había llevado al desierto a Moisés prácticamente para que se comenzara a preparar, porque le hace el llamado precisamente allí en aquella zarza que ardía, ardía, ardía y no se consumía. 120 años prácticamente, ¿verdad? 40, 40 y 40 son 120 años y como vemos, no nos debemos confiar, no importa en qué momento, siempre el ministro, siempre un cristiano puede cometer un error y fracasar y no importa en qué momento, a qué edad sea. Puede ser iniciando su camino, puede ser a mediación, puede ser al final. No tiene nada que ver el que, que sea solamente al principio. Reitero, muchos creen que solamente es al principio porque no se han saturado, no han crecido, pero no. Moisés era un hombre experimentado. Moisés era un cacique de Dios y con unas raíces bien, pero bien metidas. Estaba bien enraizado, bien compenetrado, lo que nosotros ahora en el nuevo pacto podríamos decir estar fundados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo y que de allí nadie nos puede mover. Si estamos fundados sobre la roca, pues nada nos puede mover. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, lo primero
que Moisés hace en ese episodio es correctamente, es excelente, es bueno, porque va y le platica con Dios. Moisés y Aarón se van y platican con Dios y le hablan del problema que están teniendo con el pueblo. Obviamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Él también quiere que nosotros vayamos a Él. Entonces ellos van a Dios y le plantean la situación. Qué tremendo está esto. Me imagino yo como las palabras, ¿no? Voy a parafrasear algunas palabras acá. Me imagino presentarse a Dios, mira qué tremendo está con este pueblo. Eh, Ahí los estás escuchando, se están quejando y la verdad, ya no hay algo que hacer, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor le da la salida, el Señor le dice lo que tiene que hacer. El problema de Moisés es que se enoja. Vamos al verso 6. Vamos a regresar al verso 6 del capítulo 20. Dice la palabra del Señor, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron. Eso estuvo correcto, eso estuvo bien. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová, gloria a Cristo Jesús, apareció sobre ellos. Verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y a Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Mire Dios, qué lindo es. Mire Dios, qué maravilloso, qué misericordioso, solucionando el problema para que Moisés pudiera respirar. Y se fueron Moisés, dice, y hablaron con el Señor. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Por lo tanto, ellos hicieron lo correcto y se fueron a hablar eh, con el Señor acerca del problema. Vamos al verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd rebeldes. Mire que Moisés estaba enojado. Ahora bien, estamos hablando que Moisés viene de la situación en donde muere su hermana y obviamente él está sensible. Y luego con todo ese peso, con toda esa avalancha de todo ese pueblo que se le venía encima para estar murmurando. Y entonces usted se puede imaginar a un líder en esa condición. ¿Cómo podía estar a Moisés? A tal grado de que la palabra nos enseña que él se enoja. Les grita, oíd ahora, rebeldes. Y no solamente dice eso, vea lo que sigue después. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¡Wow! ¿Os hemos hacer salir agua de esta peña? No solo les dijo rebeldes, sino que también ellos dieron a entender que ellos iban a hacer el milagro y no Dios. Cuando usted y yo estamos, mire, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y nosotros muchas veces o quizás siempre cometemos el error de enojarnos y de una vez pecamos porque explotamos rápidamente. No todos tenemos esa facilidad, ese dominio propio de dominar, valga la redundancia, cuando nos enojamos, sino que de una vez explotamos. Eso es lo que le estaba sucediendo acá a Moisés. Explota, les dice rebeldes y no solamente les dice rebeldes, sino que les da a entender que el milagro lo van a hacer ellos. ¿Por qué les sucedió eso? Bueno, porque estaba en un estado vulnerable, ¿verdad? Estaba en un estado vulnerable y entonces cuando uno se encuentra en una posición así, obviamente nosotros comenzamos a hablar y a hablar cosas que después nos arrepentimos, cosas de las cuales después quisiéramos nuevamente retroceder el tiempo, pero ya es demasiado tarde porque las palabras ya salieron de nuestra boca y ya
hirieron. A Moisés le sucede que se vuelve autosuficiente. A Moisés le sucede que no mide sus palabras. Os hemos hacer salir aguas de esta piedra. ¿Por qué no dijo Dios ahorita nos va a satisfacer la necesidad que tenemos? Así que paciencia, es cuestión de tiempo, voy a hacer lo que Dios me dijo y todo hubiera fluido de una manera correcta, pero no, Él hace todo lo contrario y desobedece a Dios. Con el pasar del tiempo en el ministerio, nosotros no podemos llenarnos de orgullo. Nosotros tenemos que enfatizar mucho aquello que dice Juan el Bautista y lo deberíamos de hacer lo propio. Es necesario que yo mengüe para que el nombre del Señor sea siempre glorificado. Mientras más yo me humille, mientras más yo corra a la humildad, entonces más estaré renunciando a ese orgullo que viene de Satanás y el nombre del Señor siempre será glorificado, porque eso es lo que el Señor desea, que nosotros exaltemos, que nosotros glorifiquemos, que nosotros alabemos su nombre, no que nos alabemos nosotros, no que nos exaltemos nosotros. Nosotros no debemos confiar en nuestras habilidades jamás. Podríamos tener, mire, todas las que vimos acerca acá en Moisés, por decirlo así, cuántas vimos en Moisés y podría incluso tener muchas más, pero si no está el Señor por en medio, de nada sirve. Podríamos tener muchas más, podríamos tener tantos dones, tantas habilidades, tantas características, pero si Dios no está allí dando sabiduría para que podamos suministrar todos esos dones que Él nos da, pues de nada nos va a servir. Nosotros tenemos siempre que estar buscando ser humildes, llegar al trono de Dios con humildad. La Biblia nos dice que Él ve de lejos al altivo y eso nos hace mucho daño a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Desobedeció a Dios. Dios le dijo, habla a la roca, lo encontramos en el verso 8, habla a la roca, pero Moisés lo que hace es golpear la roca. Dios no le dijo que la golpeara, Dios le dijo que le hablara. Si Dios dice, el Señor Jesucristo siempre dijo, hago lo que lo que mi Padre me dice que haga, digo lo que mi Padre me dice que diga. Si Dios dice algo, pues nosotros tenemos que decir eso que Dios dice. Si Dios nos dice que hagamos algo de una manera, nosotros tenemos que hacer eso de esa manera, como Dios nos lo dice. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos honrando su nombre, estamos honrando a Dios y la palabra del Señor nos enseña que de Él es toda la honra y de Él es toda la gloria. Entonces Dios se molesta. Dios se molesta porque no se le dio la honra a Él. A Moisés le sucedió lo que nos sucede a muchos o a algunos, pero que siempre sucede a algunos ministros. Nos queremos agarrar la honra para nosotros. Nos queremos agarrar la gloria para nosotros. Queremos que nos aplaudan a nosotros. Nosotros no podemos estar exigiendo aplausos para nosotros. Los aplausos son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vea que ese fue el tremendo error de Moisés. Pero, ¿en qué momento? Que ese es el punto importante de esta reflexión. ¿En qué momento falló? Ya al final de su carrera. Se confió. Dijo, oh, ya tengo muchísimos años en el ministerio. Es más, ya estoy a punto de partir. Ya estoy a punto de entrar a la tierra prometida.
y no creo que vaya a fallar. Uy, ya pasé todo el desierto. ¿Cuántos años, cuántas victorias, todo lo que he sobrepasado? Y ahora pues solamente me falta así. Ya no creo que yo vaya a fallar. Aparte estoy viejito. Ha de haber dicho Moisés, aparte estoy viejito, ya no creo que vaya a fallar. Pero no hay momento indicado. Siempre y cuando nosotros estemos en un periodo vulnerable espiritualmente, entonces el enemigo lo puede aprovechar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que el enemigo hace en los momentos que nosotros pasamos dificultades en esta tierra. Al final, tristemente, Moisés ya no entraría a la tierra. Vamos al verso 12, si no me equivoco. Verso 12. Dice Jehová, dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto tú no creíste, vea, no creíste, o sea, falta de fe, no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esa noticia ha de haberle caído a Moisés como un balde de agua fría, porque después de tantos años de trabajo, después de tantos años de sacrificio, haberle fallado a Dios en el último momento ha de haber sido duro, duro, duro. Nosotros debemos cuidarnos para no tener la misma experiencia y no quedarnos fuera de la tierra prometida a último momento. Así que tener años en el ministerio no garantiza absolutamente de que no se va a fallar. Por eso debemos estar siempre apercibidos, preparados y atentos. La palabra dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad. Y no dice en qué momento, todo el tiempo. Es más, la palabra dice orar sin cesar. Debemos cuidarnos, debemos estar siempre en obediencia a Dios, porque de lo contrario podríamos perder años, años de desvelo, años quizás hasta de aguantar hambre, años quizás de tantas adversidades que se han sobrepuesto, años quizá, podríamos incluso echar a cuenta también finanzas que hemos invertido, no sé, el tiempo. Usted, si es un ministro de Dios, usted sabe de lo que le estoy hablando y entonces se puede echar a perder años de sacrificio por aceptar en un momento de vulnerabilidad las acechanzas de Satanás. Esperamos que esta palabra nos ayude a reflexionar, nos ayude a crecer, nos ayude a hacernos más sólidos en lo que es el Evangelio, en lo que es el ministerio que el Señor ha entregado en las manos de cada uno. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tú eres fiel y verdadero. Tú eres nuestro ayudador. Dice tu palabra que somos más que vencedores en ti. Tú siempre estás aquí, tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos desamparas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice tu palabra, gracias, creemos a esas promesas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu gloria. Gracias por todo lo que has hecho, papá. En el poderoso nombre de Jesús, bendice a cada uno. A todos, Señor, los que han estado ahí con nosotros. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús, que tengan una semana muy linda, muy bendecida, muy próspera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Que el Señor esté esta semana prosperándole, bendiciéndolo y sobre todo que esté consolidando su vida espiritual para que sigamos siempre adelante en este lindo camino que el Señor nos ha trazado, esta ruta que nos ha trazado y que nos lleva a estar por la eternidad en esos lugares en donde Él dice que fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Recuerde, Cristo viene pronto.
No lo olvide, se lo voy a reiterar. Cristo viene pronto. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga.